Civilizaciones antiguas. Nombres que resuenan a través de los siglos, ¿verdad? Figuras que nos siguen fascinando hasta hoy. ¿En quién piensas tú cuando te digo grandes líderes de la antigüedad? Cleopatra, Alejandro Magno. O Ramsés, o Julio César. Exacto. Hay tantos. Pero hoy vamos a adentrarnos en la vida de un rey que tal vez no sea tan conocido, pero que sin duda dejó una huella imborrable en la historia. Un rey que transformó su ciudad en una leyenda. Hablamos de Nabucodonosor. Segundo, el rey que hizo de Babilonia una maravilla del mundo antiguo. Una maravilla que aún hoy nos sigue cautivando. Y para esta inmersión, como siempre, tenemos nuestros documentos históricos. Extractos, fragmentos, detalles de su vida, su ascenso al poder, sus campañas militares, esos proyectos de construcción que, bueno, ya hablaremos de ellos. Y por supuesto, su legado, lo que dejó para la posteridad. Nuestra misión, como siempre, es desgranar, analizar, comprender. ¿Quién fue Nabucodonosor? ¿Por qué sigue siendo importante? ¿Qué podemos aprender de él? Empecemos por el principio. ¿De dónde viene? ¿Quién era este hombre? Vale, pongámonos en contexto. Nabucodonosor nació a principios del siglo VIII a.C. en el Imperio Neobabilónico, Era hijo del rey Nabopolassar, el fundador de la dinastía. una dinastía que, como veremos, marcaría un antes y un después en la historia de Mesopotamia. Un dato curioso. Su nombre, Nabucodonosor, en acadio significa "O Nabú protege la corona". Nabú era el dios de la sabiduría. Imagínate la responsabilidad que conlleva un nombre así. Desde luego. Y por lo que sabemos, su padre se tomó muy en serio la protección de esa corona, Nabucodonosor recibió una formación excepcional. preparado desde niño para ser rey. Entrenado en el arte de la guerra, la administración del reino, la religión, todo lo necesario para gobernar un imperio. Un imperio, recordemos, que acababa de liberarse del dominio asirio. Un imperio que Nabopolassar quería consolidar y expandir, y para eso necesitaba un heredero fuerte. Un heredero como Nabucodonosor, y vaya si lo fue, Desde muy joven demostró su valía en el campo de batalla. su primera gran victoria, la batalla de Carquemis, en el año 605 a.C. Contra los egipcios. Una batalla decisiva que cambió el equilibrio de poder en la región. Imagino que sería una batalla épica. ¿Qué nos dicen los documentos sobre ella? Pues mira, fue un enfrentamiento brutal, con miles de soldados en ambos bandos. Nabucodonosor, a pesar de su juventud, demostró una gran astucia y valentía. Liderazgo en estado puro. Y la victoria le aseguró el control de Babilonia sobre el levante mediterráneo. O sea, Siria, Fenicia, territorios clave en la época. Exacto. Una victoria que marcó el declive del poderío egipcio en la zona. Y poco después de esta victoria le llega una noticia que lo cambia todo. La muerte de su padre. Toca volver a Babilonia. Asumiendo el trono. Con apenas 30 años, Nabucodonosor se convierte en rey. Una responsabilidad enorme. Y no solo tuvo que lidiar con las amenazas externas, sino también con las internas. Las conspiraciones, las luchas de poder. Pero Nabucodonosor no se achicó. Demostró ser un líder fuerte, decidido. Y no solo eso, también fue un gran constructor. Ahí está la clave. Porque cuando pensamos en Nabucodonosor, pensamos en Babilonia. En esa ciudad majestuosa, llena de palacios, templos, jardines. Una ciudad que él transformó. Que convirtió en envidia del mundo antiguo. Los documentos hablan de su pasión por embellecer la ciudad. Por fortificarla, por hacerla inexpugnable. Quería que Babilonia reflejara la grandeza de su imperio. Y vaya si lo consiguió. Hablemos de algunas de sus obras más importantes. La Puerta de Ishtar, por ejemplo. Una entrada monumental. Impresionante. Con sus ladrillos azules, sus olives de animales. Leones, toros, dragones, todos con un significado simbólico. Una obra maestra de arquitectura. Que aún hoy podemos admirar en parte gracias a las excavaciones arqueológicas. Y luego está la vía procesional, Una avenida que atravesaba la ciudad. por donde desfilaban las estatuas de los dioses en las grandes festividades. Imagínate la escena. La multitud, el sonido de los tambores, los sacerdotes con sus túnicas. Un espectáculo digno de ver. Y por supuesto, no podemos olvidar los jardines colgantes. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque su existencia real es todavía objeto de debate entre los historiadores. Un misterio que añade aún más fascinación a la figura de Nabucodonosor. Pero más allá de estas grandes obras, Nabucodonosor también reconstruyó templos. Palacios, murallas No escatimó en gastos para hacer de Babilonia una ciudad espléndida. y segura.
Porque no olvidemos que Nabucodonosor fue un gran conquistador. Un rey guerrero que expandió las fronteras de su imperio, Su influencia se extendió por todo el levante mediterráneo. desde Siria hasta Judá. Y precisamente en Judá se encontró con una fuerte resistencia. Los reinos judíos no estaban dispuestos a someterse al dominio babilónico, Y se rebelaron en varias ocasiones. lo que llevó a Nabucodonosor a tomar medidas drásticas. Como el sitio de Jerusalén en el año 586 a.C. Un asedio brutal que terminó con la destrucción de la ciudad, y del templo de Salomón. el centro de la fe judía. Un golpe terrible para el pueblo de Israel. Nabucodonosor ordenó la deportación de miles de judíos a Babilonia. Lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia. Un episodio traumático que marcaría para siempre la historia del judaísmo. Un episodio que tendría una profunda influencia en su religión y su cultura. Y mientras tanto, en Babilonia, Nabucodonosor seguía consolidando su poder, Se veía a sí mismo como el elegido de los dioses, el representante de Marduk en la tierra. el dios principal de Babilonia. Su reinado tenía un carácter profundamente religioso. Las festividades, los rituales, los sacrificios, todo estaba impregnado de religiosidad. Nabucodonosor creía que su poder emanaba de los dioses. Y que su deber era gobernar con justicia y sabiduría. Interesante, porque en la Biblia, concretamente en el libro de Daniel, se le presenta como un rey arrogante. Que sufre un ataque de locura. Una imagen muy distinta a la que nos dan otras fuentes históricas. Que lo describen como un rey sabio, estratégico. Un líder religioso, un gran constructor, La figura de Nabucodonosor es compleja, contradictoria, como la de tantos otros grandes personajes de la historia. pero sin duda fascinante. Nabucodonosor reinó durante más de 40 años. Hasta su muerte en el año 562 a.C., Un reinado largo y próspero. que sentó las bases del imperio neobabilónico. Pero tras su muerte, el imperio comenzó a declinar. Y finalmente cayó ante los persas. El fin de una era. Pero el legado de Nabucodonosor perdura. Babilonia se convirtió en un símbolo de poder y esplendor. Sus construcciones, sus conquistas, su figura, todo contribuyó a crear una leyenda Una leyenda que nos sigue fascinando hoy en día. y que nos invita a reflexionar sobre el poder, la ambición, la grandeza. Y sobre el impacto que un solo hombre puede tener en la historia. Nabucodonosor, un rey guerrero, un constructor visionario, un personaje complejo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te llama más la atención de su figura? Su destreza militar, su pasión por Babilonia, su impacto en la historia de otros pueblos. Déjanos tus comentarios, queremos saber tu opinión.